qué es el LHC, cómo funciona y cómo se pueden detectar las partículas fundamentales que componen la materia. La doctora Isabel Pedraza tiene un doctorado por el Instituto de Física de la UAP. Actualmente trabaja en el CERN y en la UAP. Es profesora del CEI. Centro Interdisciplinario de Investigación y Enseñanza de la Ciencia. Eso. Bueno, y está con nosotros aquí para platicarnos de lo que ella trabaja en el CERN. Bienvenida, Isabel. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Melina. Muchas gracias por la iniciativa. Es una iniciativa muy interesante porque queremos favorecer la participación de mujeres en el área y prepararlas con las herramientas necesarias para que ustedes tomen una decisión informada sobre el área, si están estudiando física, sobre el área en la que quieren dedicarse. Bien, pues como esta charla está dedicada a estudiantes más o menos de licenciatura, yo quiero platicarles un poquito de cómo es que yo llegué a altas energías. Y curiosamente, hoy en la mañana que pasé una entrevista, les comentaba que la mayor cantidad de trabajos que se presentan en el Congreso Nacional de Física son de astronomía. Entonces son como 6, 7 sesiones de astronomía, mientras que altas energías, bueno, partículas y campos, éramos 3 de plenarias, de simultáneas, perdón. Entonces, yo creo que muchas de las personas que estudiamos física nos adentramos en el área porque queremos ser astrónomos. Bueno, fue un poquito digamos que mi interés. Están moviendo la cámara, pero como ya apagamos la parte de allá, no sé. Bien, entonces voy a decir así. Yo quería ser astrónoma o quería ser astronauta. Afortunadamente tuve la oportunidad de ponerme un traje de astronauta en la NASA rusa, que fuimos a un taller a Rusia, y después dentro de la licenciatura descubrí los rayos cósmicos, que son partículas que chocan en el espacio y entonces crean como si fuera en una mesa de billar, golpean una pelota y dispersan partículas como si fuera una mesa de billar. Y esas partículas aterrizan a la Tierra y nos atraviesan en una razón de unas 100.000 por hora. Entonces, no las vemos, no las sentimos, ¿no? Esas partículas pueden ser de muy alta energía y si te pega una, pues no sabemos de algún infarto en el corazón que pueda ser dada por partículas. Y entonces eso me interesó las partículas, me emocionó esto de los rayos cósmicos. Entonces, son partículas que hemos descubierto con experimentos y nos hemos preguntado, como se preguntaban los antiguos griegos, por ejemplo, de qué está hecha la materia. O Mendeleev, de qué, voy a usar el cursor, ¿se ve? Sí, se ve. Ajá. Entonces, o Mendeleev, por ejemplo, para la tabla periódica de los elementos, lo que hizo Mendeleev fue, ya nos olvidamos de la parte de que la materia está hecha de tierra, aire, fuego y agua, y Mendeleev dice no, de lo que está hecha la materia son de elementos químicos y depende del peso del elemento, es que hay un orden. Entonces Mendeleev hizo una tabla que ya la conocemos todos de la secundaria, la tabla periódica de los elementos, y cuando no encontraba un elemento en el peso medio de cada uno de los elementos, lo que hacía es dejaba un hueco. Y entonces Mendeleev nos dejó como una tabla con huequitos. Y lo que pasó con los químicos después, pues es que ellos fueron encontrando lo que predecía Mendeleev ahí en los huecos, ¿no? Entonces eso es como vamos como prediciendo o encontrando o pensando cómo es que está hecha la materia, ¿no? Y nosotros, como físicos de partículas, hemos hecho una tablita que nos dice que la materia está hecha de quarks leptones. Es decir, si ustedes agarran un átomo y lo despedazan, lo abren, tenemos adentro del átomo, tenemos el núcleo y el electrón,
dentro del núcleo y el electrón tenemos, dentro del núcleo tenemos protones y neutrones, y dentro de esos protones y neutrones hemos descubierto que hay partículas adentro. Entonces hemos abierto la materia lo más que hemos podido, como, como abrimos una sandía, pero para poder abrir una de estas partículas necesitamos mucha energía. Necesitamos, si tenemos un huevo, por ejemplo, y queremos ver lo que hay adentro, si le pegamos un poquito no se abre, ¿no? Le tenemos como que estrellar para poder ver qué hay adentro. Y eso es lo que pasa con nuestras partículas. Y entonces para eso necesitamos mucha energía. Sí, pero no te preocupes, yo creo que muy bien. Sí. Necesitamos mucha energía. Y ahí yo solo quisiera detallar nuestro concepto de energía para que no nos vayamos a confundir cuando yo hablo de energía. La energía no es la fuerza o vitalidad que necesitamos para levantarnos en la mañana y decir, tengo mucha energía. Hoy no voy a la fiesta porque no tengo energía, ¿no? Entonces, la energía es la definición de física que nos dice que es la capacidad de crear un trabajo, de mover un objeto, ¿no? Entonces, cuando yo digo energía, me estoy refiriendo a esa energía. Y cuando yo digo alta energía, me estoy refiriendo a energías relativistas, es decir, cuando las partículas o lo que estamos estudiando se mueven a velocidades muy cercanas a la de la luz, que es cuando podemos usar la fórmula muy genérica y muy famosa de Einstein, energía igual a materia. Es decir, si yo tengo suficiente energía, puedo producir materia. Y una anécdota de una científica decía que su nieto prendió el horno, porque bueno, le dijeron de la energía, crea masa, prendió el horno de la estufa a lo máximo que daba, por mucho rato, y le dicen, ¿qué estás haciendo? Tratando de crear materia, ¿no? Porque pues para calentarlo. Y dice, ¿qué pasó? Pues no tengo suficiente energía, ¿no? O sea, sí tenía el concepto muy claro, no es de que está mal la teoría, sino que no he llegado al punto en donde de verdad puedo crear materia, ¿no? Y justamente, si nos ponemos a pensar en la escala de energías, nosotros a mayor distancia, la escala de energía va disminuyendo. Nosotros vivimos en esta parte como visible a un electronvolt, que es la distancia que puede recorrer, la energía que necesita un electrón para recorrer una distancia de un volt, un electronvolt. Y nos vamos alejando a la parte cosmológica, a la parte de astronomía, y entonces vamos hablando de energías de una forma diferente. Cuando nos vamos acercando a lo más pequeñito es cuando nos vamos acercando a energías muy, muy altas. Cuanto más te quieres acercar a lo más pequeño, más energía necesitas. Y eso, bueno, tiene que ver con la escala de energías, pero eso ya lo tenemos en la escala de las fuerzas. Eso lo paso ya para que lo pasen en maestría. Entonces nosotros vivimos en este pedacito, y en este pedacito nuestras escalas pues son un ser humano, un huevo, ya habíamos hablado del huevo, unas bacterias, los lípidos, las proteínas, los átomos. Esa es la foto que tenemos del átomo, que nos dice que no hay un núcleo y un electrón ahí girando, sino que es una nube electrónica, ¿no? Es la primera evidencia que tenemos de que tenemos una nube electrónica. Entonces, nosotros necesitamos mucha energía para poder ver adentro de la materia, de qué está hecha la materia. Y para eso necesitamos, pues, aceleradores muy grandes. Entonces, voy a regresar un poquito a mi modelo estándar, los experimentales de partículas. Hemos hecho muchos experimentos junto con los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son más energéticos de lo que nosotros podemos producir en la Tierra. Y ellos nos han dado, pues, una lluvia de partículas, por ejemplo, el muón, que primero se observó, no sabíamos qué eran, y después se explicó teóricamente. Y todas y cada una de esas partículas que vemos en este cuadro se han descubierto, se han observado por experimentos y se han predicho también por la teoría, que es el modelo estándar. Entonces, en los 60s no teníamos la parte de los bosones Z en la materia. Bueno, nada más les resumo, esto es la materia.
Y luego las partículas, las fuerzas, nosotros en física de partículas pensamos que es el intercambio de otras partículas. Entonces la fuerza fuerte es el intercambio de gluones. La fuerza fuerte es la que mantiene los protones en un núcleo, por ejemplo, del átomo. Son positivo más positivo, pues se repelen, ¿no? ¿Qué lo mantiene junto? La fuerza fuerte. Todo el núcleo lo mantiene fuerte, ahí la fuerza fuerte. La fuerza electromagnética, bueno, esa es la que más experimentamos todos los días, ¿no? Con los imanes del refrigerador. Y la fuerza débil, que es la que origina o a la que le damos el sentido de las reacciones nucleares, se da por el intercambio de bosones W y Z. Entonces, esta teoría de matemática de partículas está basada en observación y en una lógica matemática. En los 60s no había la parte de, bueno, tenemos todas estas partículas, pero todavía no sabemos cómo adquieren masa, porque cada una de estas partículas las hemos medido y tienen diferente masa. Entonces no sabíamos cómo obtenían masa. Entonces la pregunta era, ¿cómo obtienen masa estas partículas, no? Y en 1964, François Englert y Robert Broad y Peter Higgs escriben, publican sus investigaciones, una teoría de una simetría rota que origina la masa, que a esta simetría rota, por esta simetría rota se origina la masa. Y entonces, hay un detalle, siempre decimos el bosón de Higgs. ¿Por qué no decimos el bosón de Englert y Broad? Porque a pesar de que los dos hablan en julio de 1964, los dos hablan de este rompimiento de simetría, solo Higgs en octubre del 64 habla de que si eso es cierto, hay una partícula asociada a este campo. Entonces, la partícula es de Higgs y el campo es de Englert, Broad y Higgs. Bueno, sí, es un detalle histórico que lo encuentran fácilmente. Entonces, vamos a entender el concepto de campo un poquito, como para que se den una idea de qué estamos hablando del campo de Higgs. Cuando nosotros tenemos, justamente hablaba yo de los imanes del refrigerador, cuando nosotros pegamos el imán, y bueno, antes de pegarlo sentimos que hay una fuerza ahí, pero no vemos nada en medio, no vemos nada que lo esté jalando, ¿no? Ahí hay fotones, hay un intercambio de fotones. ¿Qué pasa con este Higgs, que está, este campo de Higgs, que nos permea a todos, y por eso nuestras partículas no salen volando? Por eso se detienen. Este campo de Higgs, imaginémoslo como un campo de nieve. Y entonces hay partículas que van viajando en el snowboard, como los fotones, y van súper rápido. Pero hay partículas que no tienen snowboard y que tienen raquetas, y entonces pues van más lento, como los electrones, ¿no? Van un poco más lento en este campo de Higgs, en este campo de nieve. Y después tenemos, pues si no tienes ni raquetas, andas en botas, pues se entierran tus pies en la nieve, pues vas mucho más lento. Y entonces la masa es un poquito así, como viajamos en el campo de Higgs, es un poquito así, como viajan las partículas en el campo de Higgs, es un poquito así. Algunas partículas van en un snowboard, no sabemos por qué, ese también es un problema, ¿no? El problema de jerarquía, pero si lo queremos entender es un poquito así, cómo interaccionamos con el campo. Y entonces, como les decía, este campo, Higgs dijo, si ese campo es de verdad, entonces hay una partícula. Hay una partícula. En nuestro caso, del campo de nieve, pues es un copo de nieve. Entonces hay que encontrar el copo de nieve. Y como les decía, si queremos ver adentro de las partículas, pues necesitamos mucha energía. Y para eso, pues tenemos, los físicos de partículas han decidido que la mejor forma de ver qué hay adentro de las partículas es chupando partículas a muy alta energía. Y entonces, después del descubrimiento del W y el Z, los 80, que fue predicho también por las masas fueron predichas por este rompimiento, se descubren y dicen, bueno, si ya hay WZ y lo predice la teoría, seguro también hay Higgs. Y entonces primero hicieron un acelerador en Fermilab en Estados Unidos y después trajeron el acelerador al CERN. Y es un acelerador de 27 kilómetros de circunferencia que está en la frontera franco-suiza
está de esta parte del LHCb, marcarlos aquí con el cursor. El LHCb ya está en Francia, que tienes acá donde pongo aeropuerto, airport, y después Atlas está en Suiza. Entonces es una línea como por aquí, la parte suiza y la parte francesa. Alice ya está en Francia y CMS ya está en Francia. Entonces tenemos este acelerador de 7 kilómetros y tenemos 4 puntos de interacción, 4 puntos en donde hacemos chocar estas partículas con muy alta energía para ver qué hay adentro de ellas y ver sus interacciones. Los experimentos de propósito general son el CMS y Atlas, mientras que el HCB y ALICE se concentran en solo un problema de la materia. El HCB busca por qué hay más materia que antimateria, ¿no? El hecho de que nosotros estemos aquí es que hay más materia. ¿Y qué le pasó a la antimateria? Que se creó al inicio del universo, no sabemos. Entonces debe de haber una regla natural que ha favorecido que la materia resista o que no sé a dónde la hayan enviado. Y entonces el HCB está tratando de ver qué leyes actúan diferentes con materia y antimateria. Y ALICE, por ejemplo, está estudiando los estados más iniciales del universo en donde había un conjunto de partículas, una sopa, ¿no? Que está mezclada y que es así como los inicios del universo. CMS y Atlas estamos enfocados, bueno, yo he sido soy actualmente parte de la colaboración de CMS y he sido parte de la colaboración Atlas también. Son experimentos de propósito general. Quiere decir que pueden estudiar lo que quieran, digamos. Entonces tenemos una amplia gama de física que hacemos ahí. Si el LHC estuviera en Puebla, entonces tendríamos por aquí CU, no puse el TEC, pero tendríamos por aquí CU, Ciudad Universitaria, el Parque Ecológico, Aquiles Cerdán y la Casa de la Niñez Poblana. El TEC debe andar como por acá. Ya San Andrés Cholula como por acá. Entonces, y está a 100 metros bajo tierra, ¿no? Bueno, está entre 85 y 100 metros porque el terreno no es plano. Entonces, el chiste es que el acelerador sí está plano para que no tenga desniveles. No sé dónde se están conectando, pero están conectando a la Ciudad de México. Entonces, tenemos el aeropuerto, la Condesa, no estoy segura que yo alguna vez he estado ahí, pero bueno, entonces ahí tienen, pero creo que es muy famosa la Condesa. Entonces, tenemos este acelerador de 27 kilómetros de circunferencia, en donde colisionamos protones que han tenido varios niveles de energía. Es decir, en el 2010, de 2010 a 2011, chocábamos a 7 teraelectronvolts. Del 2012 al 2015, chocábamos a 8 teraelectronvolts. Actualmente chocamos a 13.6 teraelectronvolts. El diseño era para 14 teraelectronvolts. Ahorita les voy a decir una comparativa de qué significa esta energía. Tenemos un conjunto de magnetos, que es lo que nos acelera cuando estudiamos partículas cargadas, cómo las aceleramos y cómo las guiamos, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de magnetos y que nos dan campo magnético y campo magnético para guiarlas y campo eléctrico para irlas empujando y acelerarlas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de las colisiones, entonces por eso no entro en detalle en esa parte del texto. Este acelerador funciona con superconductores. Entonces los superconductores, como generalmente, no sé si sepan, pero bueno, los superconductores funcionan cuando están muy fríos. Solo así funcionan como un superconductor. Si están, y ese es un problema actual, tratar de hacer funcionar un material como superconductor a una temperatura ambiente. Pero no hemos llegado ahí y entonces tenemos que tener eso como en una refrigeración que lo hacemos con helio y cuando está funcionando, digamos que decimos que el LHC es uno de los lugares más fríos del universo. Es muy cercano a 0 Kelvin. También es uno de los lugares más vacíos porque si tuviéramos algo en el tubo, esos pequeños protones chocarían con cualquier partícula de polvo que tuviéramos ahí. Y entonces, pues nos echaría a perder el acelerador. Hablábamos de la energía, que los grupos de protones viajan a 14 que la máxima energía a la que puede diseñar es 14 teraelectronvolts.
Esta energía es equivalente a un tren rápido de unas 400 toneladas que viaja a 150 kilómetros por hora, pero esa energía la ponen en la puntita del pico de un mosquito. Entonces, esa energía es suficiente para derretir 500 gramos, media tonelada de cobre. Es lo que hacemos nosotros cuando chocamos estos protones. Les voy a poner un poquito de cómo se ve, cómo van. Los protones van adentro del túnel azul y nosotros vamos a ir afuera del túnel. ¿Ok? Vamos a ir corriendo afuera del túnel. Y esta es como la trayectoria que seguirían los protones adentro y llegan a nuestro punto de colisión, en este caso es el experimento CMS, llegan ahí al centro, colisionan y nos dejan una lluvia de trazas. Una lluvia de trazas. ¿Ya vieron la dimensión? Más o menos se percatan la dimensión del choque y luego el experimento. Bueno, nosotros no colisionamos protón contra protón. Es como imposible agarrar solo un protón con pincitas. Lo que chocamos son conjuntos de protones. En esos conjuntos de protones, yo quiero que se imaginen como si fueran, el conjunto de protones lo tienen en una sandía y otra sandía y las hacen chocar las sandías y esperan que las semillas choquen. Esa es la probabilidad que estamos buscando cuando hacemos chocar estas partículas, las semillas. Que choquen, que se vean y que tengan suficiente energía para abrirse las semillas. Y hay una interacción interesante. Entonces nosotros guardamos menos del 1% de los datos de las colisiones. Colisionamos 400 millones de veces por segundo y de esas solo el 1% lo guardamos en disco. Lo demás lo dejamos ir. O sea, ya pasó, se olvidó. Estas colisiones pasan en estos experimentos que les comentaba, que el tamaño. Entonces, el tamaño de estos experimentos, los dos principales, como les decía, bueno, Atlas y CMS. Atlas es del tamaño de un edificio de 5 pisos. CMS es del tamaño de un edificio de 4 pisos, más o menos 15 metros de alto y 25 de largo. Los dos tienen características diferentes en el tamaño. Los dos tienen, por ejemplo, el campo magnético, el del CMS es más poderoso porque como es más pequeño, tiene que curvar a las partículas que salen de ahí con más potencia que Atlas, que tiene más distancia para poder ver la curvatura de las partículas y poder reconstruirlas. Entonces, acá, bueno, como era dedicado a estudiantes, les pasaba que mi historia por el detector un poquito, armando el detector interno, instalando las RPCs, y últimamente en el mantenimiento del PPS del LHC. Entonces, bueno, ha sido una trayectoria y yo no soy de las que ha estado trabajando más, ¿no? Yo cuando llegué en el 2006 eso ya estaba, digamos, no armado, no estaba abajo, pero ya sabían qué hacer, ¿no? Esta es una historia de muchos años de trabajo y entonces la gente que trabajó 20 años antes que yo para que yo llegara a conectar cables, pues cuando vio el descubrimiento de Higgs es algo, bueno, todavía no llego ahí, pero ahorita lo vamos a hablar. Bueno, entonces, para que vean las dimensiones más o menos, esta es una foto del CMS real, y entonces acá hay como gente, personitas, para que veamos la dimensión de tamaño, personas, ¿no? Lo podemos imaginar como un rodillo que va por partes. El CMS, les mostré Atlas y CMS, dos de las grandes diferencias también de Atlas y CMS es que CMS se armó arriba a nivel tierra y después cada uno de estos discos que ven aquí separados se bajó en una grúa a la caverna, 100 metros, y después se armó, se puso en estas como bombas hidráulicas y esas bombas como hidráulicas o estos soportes hidráulicos se mueven cuando queremos hacer una reparación. Pero para poder mover esas toneladas, porque en total el peso del CMS es casi comparable con el peso de la Torre Eiffel, por ejemplo. Entonces, para poder mover cada uno de estos discos, pues necesitas tener un programa muy específico. Ay, se me rompió un cable aquí, bueno, pues hasta mañana, otro día, el próximo año. Próximo par técnico lo compones. Entonces, este detector, aquí les pongo, bueno, aquí también ven una persona en el detector.
Está compuesta por varias capas que sirven y tienen una función muy específica. Cada una de estas capas tiene una función muy específica. Entonces, ahí más o menos les puse como la rebanada que vamos a ver un poquito en Zoom del detector. Entonces, cada una de estas capas tiene un propósito muy específico. La parte central, que está hecha de detectores de silicio, en la parte muy central está hecha en tiras, que tiene una resolución más delgada que la de un cabello. Y después las capas de este mismo, que se llama tracker, empiezan a ser píxeles, también píxeles muy chiquitos, porque las partículas pues, son muy pequeñas. Y cuando pasan, interaccionan con esos detectores de silicio y mandan una señal eléctrica análoga a un digitalizador, y el digitalizador dice, por aquí pasó la partícula. Y tenemos, bueno, millones de canales. Después, todas las partículas cargadas van a interaccionar con este silicon tracker. Después, si las partículas interaccionan electromagnéticamente, se van a absorber en este calorímetro electromagnético. Son cristales en donde se deposita la energía de los electrones o fotones que lleguen aquí. Después tenemos el calorímetro hadrónico, en donde se van a detener todas las partículas que interaccionan hadrónicamente. Protones, neutrones, piones se van a detener acá. Después, esta es la parte del conductor, del solenoide conductor, que nos genera el campo magnético que hace que estas partículas pues se curven. Si son cargadas, se van a curvar. Después del solenoide tenemos la capa que nos ayuda a detectar muones. Estas que tenemos acá son muones, y estas rojas son placas de hierro que nos ayudan a controlar el campo magnético, pero también nos ayudan a detener la velocidad de los muones, para que podamos detenerlo y poder ver con la poca distancia, aunque son 15, bueno, la mitad de aquí son 7 metros, con esa distancia los muones van muy rápido. Y entonces, si nos recordamos del electromagnetismo, si van las partículas muy rápido, para poder voltearlas, necesitas un campo magnético muy fuerte. Entonces, las vamos desacelerando con esas placas. Bueno, casi nada, porque ahorita bueno, no traigo una imagen, pero a mis estudiantes, cuando les pongo un problema de masterclass de CMS, y les toca ver de qué carga son los muones salen casi planos. Y ponemos una hoja de papel para ver por dónde se fue, si arriba o abajo, y es muy tenue la diferencia. Entonces, nuestro detector puede definir con los grandes momentos, está diseñado para eso, y por eso tiene, bueno, el campo magnético, como lo ven aquí, si ven en esta parte, la curva es hacia arriba, y después la misma partícula tiene una curva hacia abajo. Porque el campo magnético sale de aquí y entra acá. Lo que no pasa con Atlas, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos dos detectores muy parecidos, pero que tienen diseño diferente. Y esto nos sirve para poder confirmar que lo que nosotros vemos, pues lo ve otro experimento también. Por eso los resultados del LHC pues son muy confiables. Bueno, y dentro de todos esos detectores, nosotros ya hablé del silicon tracker, del calómetro electromagnético, de los hadrones, de los muones. Para cada uno de ellos, cuando estamos en operaciones, tenemos personas que están 24 horas, 7 días, haciendo lo que le llamamos turnos, para ver que todas las banderas del detector, ese es el control cuarto de control de Atlas, porque les decía que yo participé en los dos, y estamos viendo que todos los detectores tengan los puntitos verdes, que nada esté descompuesto. Reportar. Si hay algo, como les decía, se soltó un cable, no lo vamos a bajar a arreglar, pero sí podemos hacer un mask del canal. Podemos decir, este canal no lo tomes porque está funcionando mal. Entonces, eso es nuestro trabajo, digamos, y llamar al experto. Y ahorita ya se han automatizado muchas cosas y a veces podemos ir a dormir, pero si no, 24 horas, no turnos de 8 horas como guardias. Entonces, bueno, nos ha tocado, eso fue hace muchos años, 2011, a las 23:45 de la noche, me tocó un night shift, y ahí estamos, yo era del tracker de Atlas. Ahora soy de muones, pero ahora son mis estudiantes los que hacen shift. Yo en ese entonces era estudiante. Bueno, y entonces, ¿cómo los vemos?
¿Qué vemos cuando digamos, qué vemos en el detector ya reconstruido? En la parte de arriba, derecho, vemos los puntitos. Y esto es lo que nosotros vemos realmente como foquitos del detector. Para reconstruirlos, nosotros tenemos que definir hacia dónde los puntitos hicieron una traza o no. Y es un poco la imagen de la derecha, en donde se ven como muchas trazas que se curvan porque son de poca energía y entonces con el campo magnético pues se van a curvar mientras menos energía haya, se van a curvar más como caracol, que si tiene mucha energía pues van a salir volando. Esas rayitas, por ejemplo, son las deposiciones del calorímetro electromagnético y del calorímetro hadrónico. Y entonces es como tener muchos puntitos en los que tienes que como que unir los puntos, esos ejercicios de unir los puntos, con la complejidad de que no te dan los números. Entonces, cuando colisionas protones, lo único que ves son muchos puntitos y estas rayas ya son rayas reconstruidas, no son los puntos del detector, ya son rayas reconstruidas. Lo que tenemos ahí en medio, esos puntitos como amarillos, son colisiones. Son el número de colisiones que se dan en un encuentro de los bonches, esos que les decía que mandamos las sandías. Entonces nosotros lo que hacemos es definir que hay un vértice principal, que es en donde mayormente el criterio más básico es el que se intercambia la mayor cantidad de energía, es decir, que las trazas tienen más energía, y en base a eso decimos, hay otros vértices que van antes o después, ¿no? Que pasaron a menos 0.11 nanosegundos o 0.05 nanosegundos. Estos choques de protones pasan cada 25 nanosegundos. Y cada 25 nanosegundos tenemos que decidir si guardamos o no guardamos ese evento. Esas decisiones las hacemos en la electrónica. Y entonces, pues ya, una vez decidido dónde está el vértice, pues empezamos a reconstruir todo lo que está alrededor, todos los puntitos. Le asociamos una traza, sabemos la masa de las partículas, que en principio tenemos electrón o protón o muón, y sabemos cuánto, respecto con la masa, con el campo magnético, cuánto se podría deflectar una traza con cierto momento. El momento se reconstruye en base a cuánto se curvó la traza, por ejemplo. Y entonces reconstruimos todas esas partículas con esta cantidad enorme de datos y no podemos hacerlo nosotros solitos, nada más una persona. Entonces tenemos centros de cómputo muy grandes, como la LHC Computed Grid. Este es el clúster del CERN, ¿no? Es la granja de computadoras del CERN. Ahí guardamos una parte de la información, pero después se distribuye en lo que llamamos Tier 1 alrededor. Se distribuye en diferentes países, en Canadá, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos. Se distribuye a los Tier 1 y después pasan a los Tier 2. Y ya los Tier 3 ya son las estaciones digamos, de trabajo donde analiza los clústeres pequeños de las instituciones y el Tier 4 vendría siendo nuestra computadora. Pero los datos van pasando así y nosotros no podríamos tener todos estos datos guardados en un solo lugar. Aquí no se hace reconstrucción, por ejemplo. Se hace highlight. Esta es una imagen de comunicación instantánea en los centros que están conectados al LHC Grid, de la transmisión de datos y de la recepción de datos. Entonces, esto es 24/7. Esto no se podría hacer si no tuviéramos una colaboración bastante, digamos, sólida y con mucha gente y muchos estudiantes que trabajan, ¿no? Somos alrededor de 4.300, ahorita ya somos un poco más cercanas a 5.000 personas activas en el experimento CMS. De esos, alrededor de 1.800 somos físicos, o sea, ya somos graduados, entre profesores, postdoc. De esos, tenemos alrededor de 1.000 que son estudiantes de doctorado. Tenemos ingenieros también. Tenemos alrededor de 800 ingenieros y tenemos proyectos que son trabajados por estudiantes que están en licenciatura. Entonces, eso es un proyecto, bueno, y esto sin contar
la parte, el desglose sobre de físicos, por ejemplo, de ingenieros, pero también tenemos la parte administrativa, ¿no? Hay gente que nos ayuda, pues, a poder armar toda esta colaboración. Y bien, juntando todo eso, en 2012, uno de los canales favoritos para la observación del Higgs era la partícula Higgs decayendo a 2 fotones. Los fotones no tienen masa. Ajá. Entonces, pues no pueden decaer así directamente porque el Higgs solo interacciona con partículas que tienen masa. Entonces lo hace a través de un triángulo topos. Estos conceptos son complicados en el sentido de que no es evidente decir, va a decaer a 2 fotones, no, pero es que no tienen masa. Entonces, alguien se las ingenió y dijo, sí, sí existe. Y uno de los canales que teníamos de decaimiento de Higgs, porque había 5 o 6, uno que era el Golden, que era a leptones, a zetas, perdón, y después de zetas a 4 leptones. Entonces, aquí les decía, el fotón no tiene carga, entonces en la parte interna de nuestro detector no vamos a tener traza, pero sí vamos a tener una deposición de energía en los calorimetros electromagnéticos. Entonces buscamos dentro de esos miles, millones de eventos, solo eventos que tuvieran 2 fotones. Y reconstruimos los que hayan tomado relatividad general o relatividad general, ya asociarán a una partícula relativista un cuadrimomento, un vector. El vector tiene energía y momento en relatividad. Con ese vector podemos reconstruir una variable que se llama la masa inversa, la masa invariante, que es una variable que no, es una invariante bajo transformaciones de Lorentz que no varía entre el sistema de la partícula y el sistema del experimento. Eso es muy importante en relatividad. Y entonces, para cada uno de esos eventos, calculamos esta variable que se llama masa invariante, aquí de los 2 fotones, y contamos cuántos eventos me daban 140 gigaelectronvolts. Entonces decimos, me dieron 600. Esto es un histograma de datos. Entonces, ¿cuántos me dieron 120? ¿No? Bueno, entonces me dieron 1000 eventos, me dieron 120. ¿Y cuántos me predice el modelo estándar sin que exista el Higgs? ¿Y cuántos me predice el modelo estándar sin que exista el Higgs? Sin que exista el Higgs, el modelo estándar te dice que estos eventos se producen con cierta razón. Y entonces, la línea roja que tenemos acá es la predicción teórica. Y dicen, bueno, si no hay Higgs, esto va a pasar. Calculamos el error porque todo esto tiene un error. Entonces, el error sistemático de este fit, de esta curva de predicción teórica, entonces nos dice lo amarillo es más un sigma de error y el verde más 2 sigma. Como verán, el error era bastante modesto, no teníamos mucho error en ese cálculo. Y lo que pasa, y entonces pusimos los datos ahí encima de esta gráfica, y lo que pasó es que, bueno, fuimos juntando los datos y que nos encontramos un pico. Y entonces digamos, ¿qué pasó con ese pico? ¿No? Bueno, la gente se volvió loca, con sesiones secretas, cuando yo lo vi primero, no, una cosa, una locura. Y entonces, bueno, ya está muy exagerado este tipo, ya está muy visto, pero habíamos visto un poquito. Y entonces, antes de eso, había pasado que en Atlas, alguien había dicho, yo encontré algo, y como que lo publicó por fuera. Bueno, fue una cosa política muy grave. Entonces, para ese entonces de Higgs ya habíamos establecido unos protocolos muy establecidos de, bueno, si tú encuentras algo, vas y le dices a Atlas y le das 4 días para que digas si lo veo o no, y tú publicas. Entonces ya era como una regla. Entonces, por eso publicamos juntos, porque fuimos a verlos y dicen, sí, nosotros también. Entonces, vamos a publicar la observación de un bosón, que no sabemos si es el bosón de Higgs, pero que por el momento se parece al de Higgs. Y entonces, eso es lo que publicamos, ¿no? Publicamos que vimos un bosón, no te voy a regresar a mi foto loca, pero una nueva partícula descubierta en el SAT. 4 de julio 2012 es cuando lo anunciamos nosotros, pues ya sabíamos un poquito antes que habíamos visto esa partícula. Y entonces, este es mi grupo. Había muchos grupos, ¿no? Había muchos grupos. Este es mi grupo, el grupo de Wisconsin. En donde vimos, esta es la gráfica. Se me fue la pila.
Esta es la gráfica que está acá, es la del descubrimiento que tenemos acá, el 5 sigma, aquí está el 5 sigma. Esta es la gráfica del descubrimiento, es donde vimos el pico, si ven, es la misma gráfica que les enseñé y casi no se ve el pico porque ya la otra es con más datos. Pero entonces, bueno, era una locura, ¿no? Y no todos los grupos estaban y había mucha gente. Nosotros somos un grupo pequeño, pero bueno, o sea, bueno, somos un grupo grande, pero en comparación con toda la gente que está haciendo Higgs, 200 personas, no sé, todo el mundo estaba haciendo Higgs. Entonces, de hecho, la gráfica que hizo, ¿dónde está Haishin? Él, el profesor, ahora ya es profesor de Berkeley, su gráfica fue la que fue en la revista de la portada de Physics Letters, con el descubrimiento de Higgs en el de 2 fotones. Pero todos aquí trabajamos, yo trabajaba Higgs a 4 leptones, en la combinación de Higgs, esta es la combinación de Higgs. Trabajaba en Higgs to tau tau, él trabajaba en la combinación también, él también trabajaba en Higgs to gamma gamma, él trabajaba en Higgs a 4 leptones, él trabajaba en Higgs a 4 leptones, también combinación, también gamma gamma, también es el único mexicano, y si ven, pues todos son compañeros que no duermen y que trabajan mucho. Ajá, era un ritmo, mi jefa originalmente, la doctora Solambu es de Hong Kong, y entonces teníamos un ritmo de trabajo intenso. 3 mujeres. 3 mujeres, bueno, ella, ¿dónde están? Ajá, 2, porque ella era nuestra secretaria. Ella nos ayudaba mucho, era nuestra secretaria, y había, ajá, 2, y nos falta alguien, nos falta Elizabeth. No estuvo en la foto ese día, pero teníamos otra mujer, es cierto, eso no, ¿sabes? Es que es esas cosas que no lo ves, no lo sientes, como que con ella nunca había diferencia, te trataba muy igual, tú tenías que estar los domingos a las 2 en la junta, fueras lo que fueras, ¿no? Entonces, muy buena observación. Y entonces, bueno, pues ese es un poquito ahí que voy a detener la charla, porque ya son las 2:52. Les cuento, la parte chistosa es todo el mundo acampando afuera por el anuncio, todos sabíamos qué iban a decir, pero parecía concierto. La gente se fue desde medianoche a formar, y yo llegué un poco tarde, a las 5 de la mañana o algo así, con las filas de gente, y logré entrar, la última, de verdad que la última en entrar, ahí estaba en el anuncio, la última, y los demás los mandaron a las salas. O sea, que casi, si llego 6 de la mañana, ya no entraba. Pero bueno, entonces, el Higgs no es la última historia. El CMS, este 5% que conocemos del modelo estándar, pues es esa parte 5% de la materia y la física que conocemos. Nos falta el otro aproximadamente 26-27% y que llamamos materia oscura, y la otra parte que llamamos energía oscura, ¿no? ¿Por qué hay más materia que antimateria? Que ya lo había comentado. ¿Qué es la materia oscura? ¿Qué es la energía oscura? ¿Por qué las masas son tan diferentes, hasta de 13 órdenes de magnitud, ¿no? Que decíamos, sabemos quién nos da masa, pero no sabemos por qué nos da más masa a unos que a otros. ¿Qué es la gravedad? Bueno, y tenemos muchas preguntas, y entonces entre esas preguntas, CMS y Atlas hacen muchos análisis. Aquí estoy anotando más de 62, que solo son más allá del modelo estándar, y no estoy contando supersimetría, que ellos requieren una cosa aparte, que también tendrán unos 40 análisis más. El estudio de desviaciones del Standard Model también tienen otros 40 análisis más. Entonces tenemos muchísimos análisis, y como vieron, somos una colaboración de 5,000 personas, y todos colaboramos para todos estos análisis. Aquí puse la parte de los black holes, que son los que todo el mundo quiere saber, que si buscamos black holes, sí buscamos hoyos negros, pero hoyos negros microscópicos que se evaporan si se crearan, se evaporan, que no son los mismos agujeros negros que están en la galaxia, ¿no? Que están en el centro de la galaxia. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen preguntas, Melina. Sí, más bien, preguntas. Tenemos 42, bueno, 40 quitándome a mí y mi otra cuenta. ¿Y yo? 40 conectados, conectadas, creo que casi todas son mujeres. Entonces, no sé si hay preguntas para la doctora Isabel.
También ahorita vamos a hacer una presentación muy cortita de Iman. Ok. No es necesario que te si quieres. Si puedes, Bueno, por el sí, tiempo, pues. es que la doctora anda corriendo. Ahí que hay una pregunta. Sí. Hola, soy Edna Vivero, soy aquí Mucho de gusto, Tec de Edna. Monterrey, también líder del Comité Promotor de Ingenio, Empresa de Ingeniería y Ciencia. Pues muchas gracias por estar aquí, su charla fascinante. Y yo tengo muchas preguntas, pero creo que una que me interesaría, sobre todo por el contexto en el que yo estoy, ¿por qué considera que es importante tener más mujeres en este tipo de proyectos? ¿Y cómo es su visión o cómo lo vive usted siendo mujer pues, latinoamericana? Bueno, ¿por qué es importante? Pues porque siempre la diversidad te va a traer una perspectiva diferente, ¿no? Y entonces eso suma, eso siempre suma. No es fácil, nunca es fácil integrar una perspectiva diferente a un grupo, pero siempre suma y normalmente creces, ¿no? La otra, desafíos como latina o como mujer, como le decía, es que no lo sentí. O sea, el desafío más grande es trabajar al ritmo de los compañeros, que es muy intenso. No los compañeros hombres, sino, o sea, las compañeras o la gente que está en el CERN en general, ¿no? Y en particular el grupo que me tocó a mí es de verdad de gente que veías 24 horas ahí y decías a qué hora se van a dormir, ¿no? Entonces, el reto más grande pues es el trabajo, dar el nivel de trabajo. Nunca sentí, y creo que el CERN es muy particular, ¿no? En eso, porque no es un ambiente, ¿cómo decirlo? Convencional. Tienes gente de todo el mundo, entonces tienes tienes de todas las religiones posibles, entonces todos ahí nos sentamos, judíos, católicos, musulmanes, todos estamos ahí, nadie te pregunta de dónde vienes ni qué eres, simplemente presenta resultados, te los creen, que eso ya como estudiante dices, ¿qué? ¿Yo? ¿No lo va a hacer alguien más por mí? No. O sea, ¿no lo va a revisar alguien? No. Es tu responsabilidad. Entonces, es un ambiente muy particular. Entonces nunca, nunca lo sentí, ¿no? Y la gente es muy tolerante. Entonces, es un área muy bonita para crecer como científico. No sé si hay preguntas en el público, si no ahorita No veo, la doctora. no veo preguntas. Ok, sí, entonces otra. Ok, gracias. Doctora, ingeniera. Maestra. Sí. ¿Y qué aportes ha hecho todos estos proyectos en los que usted ha estado involucrada? ¿Qué aportes, además, obviamente, evidentemente de la ciencia, pero ya aplicados a la cotidianidad de las personas en ingeniería? ¿Qué aplicaciones ya se han tenido con todos estos descubrimientos? Gracias por la pregunta. Hay mucha transferencia de tecnología. O sea, nosotros para poder hacer estas mediciones nos vamos al límite de la tecnología existente y desarrollamos tecnología nueva. Desde el internet, cuando haces www, que es como que la tarjeta más presentada en el CERN para la humanidad, no tendrías internet. O sea, tal vez se lo hubiera ocurrido a alguien después, ¿no? Pero no tendrías en ese momento que nació el web, no tendrías internet, no tendrías el protocolo de compartir. Ya existía internet, pero www no existía, ese protocolo. Entonces, hay un gran compromiso de transferencia de tecnología hacia software, hacia aceleradores, hacia detectores, hacia electrónica, que va creciendo, ¿no? Aquí ya solo tengo una grafiquita, como no era el topic, no la actualicé, pero hasta 2009 los casos de transferencia de tecnología van creciendo, van creciendo. Y si quieres un ejemplo, por ejemplo, las aplicaciones médicas, ¿no? Todo el diagnóstico con antimateria, el PET, los aceleradores de partículas para tratamiento de cáncer, son aplicaciones inmediatas, digamos, que han ayudado a la humanidad y que se pueden pasar inmediatamente, transferir la tecnología. Y las pantallas touch, por ejemplo. Sí, las pantallas touch. O sea, hay un montón de cosas que no se mencionan. Parece que Alejandra Ambrosio tiene la mano levantada. Sí, ahí vamos. También dice. Sophie Sánchez. Ahorita entonces.
Bueno, gracias por las preguntas. Gracias, gracias. A ver, vamos con Alejandra. Puedes abrir tu micrófono y preguntar. Sí, buenas tardes, doctora. Este, Mi pregunta creo que es un poco más teórica sobre ¿Ok? cómo se da el bosón de Higgs, porque había escuchado que es una interacción del campo con el mismo, pero no sé si estoy entendiendo bien. Ajá. No es una interacción del... El campo de Higgs puede interaccionar con él mismo, pero no es una interacción del campo con él mismo. Déjame ver si Ah, ok. por aquí y me facilita la explicación acá. Para poder producir un Higgs, necesitas la interacción. Habíamos hablado que golpeamos protón con protón. Dentro del protón hay gluones y quarks. Entonces, una de las producciones más, que se da más o que está más alta a la masa del 125, es la fusión de gluones. Es decir, que dentro del mar, cuando chocan los protones, hay dos gluones que se asocian ahí con un triángulo de top y crean un Higgs. Después tienes la producción por la fusión de bosones, y entonces tienes dos quarks que producen bosones, y esos bosones se fusionan y crean un Higgs. Después tienes la producción, esto como digamos que no estoy ahí para afirmarlo, ¿no? Pero es como este modelo que te predice esto, el modelo estándar, que te predice esa forma de crear los bosones de Higgs, funciona tan perfecto. O sea, tú pones eso, pones el Monte Carlo basado en esas interacciones y pones los datos, y los datos están sobre las gráficas. Entonces, lo predice. Entonces, por eso, digamos que es lo más cercano a la naturaleza de cómo podemos explicar que se produce el Higgs, es esto. Y van a aprender en la escuela. Ah, sí, y van a aprender, exacto, lo van a aprender en la escuela. Aclaré un poquito tu duda, Ale. Sí, muchas gracias. Perfecto, gracias, Ale. Sofi, ¿tienes también la mano levantada? Ay, sí, hola, buenas tardes. Mi pregunta es dirigida a, pues, si hay como algún futuro innovación de justamente este tema de las altas energías en proyectos aquí en México, porque pues sé que hay mucha colaboración justamente ahorita con el CERN o, por ejemplo, en otros países, pero pues si realmente pues también en un futuro puede haber como alguna iniciativa mexicana. Justamente ahorita estoy estudiando en la Universidad Autónoma de Yucatán, pero pues me gustaría mucho, por ejemplo, estudiar alguna maestría en Puebla y pues, ajá, mi pregunta va un poco dirigida a eso. Sí, a cosas locales en altas energías específicamente. Bueno, como ves, son colaboraciones internacionales por la razón de que esto cuesta mucho dinero. Entonces, no tengo aquí datos de dineros, pero la colaboración, bueno, sí, esta colaboración de 5,000 personas que poníamos acá, solo es del CMS, ya perdí la slide, solo es CMS. Y entonces tienes otra colaboración de unas 3,000 personas del acelerador propio. Entonces, se junta dinero de Europa, se junta dinero de Estados Unidos, se junta dinero de Rusia, ahí todos éramos amigos. Y después también se junta dinero para hacer los detectores, que es otro esfuerzo independiente al acelerador. Entonces, traer una propuesta de esto, de esta magnitud a México. Hay otros países, ahorita hay varias propuestas para hacer el siguiente acelerador. Entonces, en el CERN tenemos el FSC, en China tenemos un acelerador circular, en Japón tenemos el International Linear Collider. Entonces, son colaboraciones muy grandes que necesitan una inversión enorme. El CERN por él mismo, que es un laboratorio, necesita dinero constante. Entonces, en México podríamos proponerlo, podríamos armar la gente, pero en altas energías, digo, hay propuestas para hacer aceleradores más modestos, que sirvan con otro objetivo, pero altas energías, hacer descubrimientos
de este tipo de Higgs o de partículas nuevas que rompen la barrera de energía, pues es un poquito de más trabajo de algunos años en que podemos proponer proyectos como este. No quiero desanimarte, pero pues si te puedes venir a Puebla y entonces trabajamos en colaboración con el CERN. No es desánimo, pues no te voy a mentir que mañana vamos a hacer. Mira, la infraestructura del CERN no solo es un laboratorio que hace el hosting del HC, sino que tiene toda una estructura que recibe gente que no es necesariamente físico de altas energías. Entonces, por ejemplo, hay estudiantes, los programas de verano que reciben, las escuelas para profesores de preparatoria, ¿no? Tienen escuelas de altas energías, por ejemplo, en Latinoamérica, en Europa. Entonces es como una pequeña ciudad. No es imposible, pero sí requiere mucho tiempo y mucha inversión. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta, Sofía. Bien, no sé, no veo a nadie más levantado la mano. Yo. Sí, dígame, adelante. Digo, igual les voy a decir algo incoherente, porque no desconozco mucho de esta materia, pero está bien interesante. Adelante. Pero yo al escuchar de altas energías, pues mencionaste al inicio, ¿no? O sea, partículas cósmicas, partículas que vienen del espacio. ¿Ha habido alguna iniciativa o algún intento por en lugar de acelerarnos aquí abajo en la Tierra, de esperar que lleguen las que vienen del espacio y chocarnos en el espacio? Sí, tenemos muchos detectores de rayos cósmicos. Tenemos uno. En Puebla está el HOC, de Gamma Ray Burns, que está en el Pico de Orizaba. Entonces tenemos el de Piaget, que está en Argentina. Y tenemos, o sea, como varios, de rayos cósmicos tenemos varios. Y si ves la extensión, justamente la extensión, de hecho, Karen en el workshop presentó una foto. El LHC, cuando tú lo pones en comparación del Piaget, que es en Argentina, es una cosita así el LHC y el Piaget es una cosa así. Funcionamos de diferente forma para captar las partículas. Lo hacemos con tanques de material especializado, por ejemplo, líquido centellador, que es mucho la función que hacen algunos de los... Para detectarlas. Cuando pasan por ahí van más rápido que la luz en el medio y centellean. Y esos fotones de centelleo los capturamos y esa es nuestra señal. La diferencia es que a pesar de que son mucho más energéticos, las condiciones son mucho menos controladas. No sabemos específicamente con qué energía llegan. Entonces, podemos hacer una reconstrucción, pero no sabemos, o sea, todas estas partículas que están acá, nosotros en una colisión sabemos a dónde se fue cada partícula. Los sistemáticos, por ejemplo, son muy altos si quieres hacer estudios muy especializados. Los errores que puedes tener de descubrir algo que no es cierto en esta área de encontrar partículas nuevas son muy altos. Pero sí los estamos estudiando y sí hay un punto en donde se encuentran, ¿no? Porque nuestros resultados los podemos extrapolar para describir el comportamiento de los rayos cósmicos, de lo que estamos viendo que cae del espacio. Pero sí, pues, claro que sí. Es una pregunta muy válida, pero también como intuitiva. Dicen, ay, bueno, si ya los tenemos allá arriba, ¿para qué los aceleran? O sea, claro, exacto, ya nada más cáchenlos, ¿no? Y sí, nada más los cachamos, pero pues no sabemos ni qué partícula era. De hecho, hay teorías de qué partículas pueden ser, composición, llamamos composición de rayos cósmicos. No sabemos si es un protón, si es un fotón, si es un ion pesado. Esas son las tres como características que tenemos. Y entonces, sí, no sabes, y llegan de mucha energía, llegan de poquita energía a mucha energía. En tu metáfora llegan de todas las rutas posibles y no sabes qué estás chocando. Exactamente, exacto. Y en el LHC tenemos controlado, si sabes que es protón, y ya podemos contar, y entonces es más, como más, no sé cómo decirlo, se me va la palabra, pero sí, más especializado. Así. ¿Y qué tipo de átomos usan en el acelerador de aquí? Usamos helio, todos los protones que chocamos salen de una botellita como esta de helio, y le quitamos el electrón, y entonces ya tenemos el protón.
que sale. Y también hay colecciones de iones pesados. Entonces, pero esos ya los organizan de forma diferente y los que más les interesan las colecciones son Alice, por ejemplo. Ellos hacen iones pesados para hacer el plasma cuarto. Gracias. No, gracias a ustedes por recibirme. Si no hay más preguntas, yo doy por terminada esta charla. Les agradezco mucho la atención y les dejo en manos de la doctora Melina Gómez. Gracias. Nada más rápidamente vamos a presentar lo que es el curso IMAN, pero no sé. Yo Si me traía- puedes- si me puedes Pues yo dar el- tenía chocolates para los de... ¿Eres vos? Pero es que no sé, en esa máquina no se va a ponerle, ¿Compartir? ¿Compartes desde tu computadora? pero no es que estoy en otra cuenta. ¿No? Es que estoy metida en dos. A ver, ¿cuál es la Prometemos más fácil, yo creo. Tengo que Porque yo estoy conectado. Lista. Gracias. Ahora sí, cuando compartas ya se va a ver acá. Un gusto. Un gusto. Traje chocolatitos verdes para los que preguntaran. Ay, pero yo voy a preguntar. De hecho, ni la pregunta. Gracias. Gracias, todos. Estaba pensando por la masa. No pregunté, no pregunté a mí me toca. Pistachos también. Sí, se lo he probado, pero promete. ¿Se ve? Promete. Sí, ahí están. Ok. Muchas gracias. Rápidamente, todavía podemos recibir preguntas, pero por lo pronto vamos a avanzar un poquito para presentar rápidamente la Escuela IMAN, que es la Iniciativa para Mujeres en Altas Energías, que representa todo un proceso, todo un espacio, pero que en este caso vamos a hablar un poquito de la escuela en particular, que son cursos para que responden a las necesidades de entender todo este tipo de no solo de los cálculos teóricos, sino de cómo detectar partículas en un acelerador, en diferentes tipos de acelerador. Y esta lámina me gusta porque son, no sé si esta la que dice esta tu jefa, Isabel. No, Madame Bueno. Wu es diferente. O sea, Wu es una de las primeras físicas de altas energías que hace una cosa muy especial que detecta, digamos, la violación de CP en los bariones, que son conjuntos de quarks. Y bueno, no es conocida como muchas de las mujeres que hacen aportaciones muy grandes, no se conoce sus aportaciones ni su trabajo. Hay otras dos mujeres que también son de las más conocidas en el área de partículas. Ella es Emina Eder, que es más bien matemática, que es una de las que genera un teorema básico para la teoría de partículas, en especial del modelo estándar, sobre simetrías. Vamos a ver, todo esto lo vamos a ver en el primer curso, que es el formalismo lagrangiano y hamiltoniano, de física teórica. Y también está alguien que está Vera Rubin, que está asociada más a la detección de la materia oscura en las galaxias, en el giro de las galaxias, ¿no? Hay otras muy conocidas, muy famosa, Marie Curie, por supuesto, Pierre Curie, y aquí está Steve Becquerel, y ella es Margaret Hamilton, no sé si la recuerdan. Ella es la que estuvo a cargo del equipo para hacer el software que mandó al Apolo a la Luna, ¿no? Y bueno, lo que siempre digo es, de estas a lo mejor conocen a Neil Armstrong, el astronauta que pisó la Luna, no a la científica o a la ingeniera que realizó el software del cohete o de la nave. Esta es la presentación que ya creo que todos ustedes lo conocen, o si no, digamos el flyer, el cartel para la escuela IMAN. Estos son los cursos: formalismo lagrangiano hamiltoniano, estructura teórica del modelo estándar, aceleradores y detección experimental de partículas, introducción a QCD, que es Quantum Chromodynamics, que es como la interacción entre quarks,
la toma y análisis de datos en colisionadores. El otro curso es astropartículas y materia oscura. Y hay otro curso que es programación en Python para análisis de datos. El día de hoy se van a cerrar ya las inscripciones a este curso. Esta es la liga para inscribirse, el cuestionario que hay que llenar. Es para mujeres, los hombres podrían entrar solo si son invitadas por alguna mujer que ya está inscrita. Y bueno, este es mi correo por si tienen alguna duda o informes, ahí estamos. Pero no solo pueden contactarse conmigo, vamos a tener todos estos profesores, que son los profesores de la Escuela Imán, la doctora Alba Carrillo, la doctora Cristina Oropesa, la doctora Aide Hernández, aquí me falta Juan Barranco. Ay, siempre nos falta Juan Barranco, me va a matar. Isabel Pedraza, Laura Trueba, su servidora, Carla Cantún, Francisco Flores, Celín, Lao Tse. Somos los profesores que vamos a estar dando los cursos de diferentes instituciones. Por supuesto que todos estamos afiliados a la División de Partículas y Campos, la Universidad Autónoma de Hidalgo, el Tecnológico de Monterrey, la UAP, a través del Centro Interdisciplinario de Enseñanza e Investigación, Investigación de la Enseñanza, ¿qué dicen? De la Ciencia. Ahorita nos dice Isabel. La Universidad Autónoma de Nuevo León, la Ibero Ciudad de México, la Universidad Autónoma de Yucatán, son, digamos, las instituciones que están apoyando, o los profesores pertenecen a estas instituciones y son los que están apoyando en este esfuerzo para apoyar a las mujeres que quieran conocer, dedicarse o formarse en esta área de partículas fundamentales. Y esta es otra vez el código de instrucción. Esto sería todo por nosotros. Agradecemos mucho su participación. Recuerden que todas las clases son en línea. Tienen ya las que están inscritos los horarios. Al final del día de hoy enviaremos los últimos horarios ya actualizados, digamos. No ha cambiado mucho. Nada más las sesiones de enero son las que ya tenemos los horarios adecuados. Son cursos que van a ir a partir de noviembre. Empieza mañana el primer curso asociado a Introducción a QCD. Mañana es el primer curso. Y les vamos a enviar la liga el día de hoy a todas las que estén inscritas ya para los cursos, que será otra liga, no es esta liga de esta sesión. Y bueno, no sé si hay dudas, comentarios. Son en noviembre, primera quincena de diciembre y primera quincena de enero son los cursos. No sé de la gente que está conectada si tiene alguna duda, comentario. Si no, voy a dejar de compartir. ¿No? Ya no se oye nada. Bueno, pues les agradecemos muchísimo. No veo aquí alguna. ¿Estaba el micrófono cerrado? No, porque es el ¿Sí me escuchan por acá? ¿O cuál? Sí, es el micrófono de él. Mira. Ah, sí. Ninguna duda, y ahí dice. No, ninguna duda. A ver, ajá, ok, ya. Es que estoy en tantas máquinas que ya no sé cuál es. Ok, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos entonces mañana en la primera sesión. Y gracias también